que vos decías, Vicky, en el Parlamento va a haber que negociar, pero no cambia mucho la diferencia que hoy tengamos entre un gobierno, ¿no? La negociación está instalada ya con la elección de octubre. Exacto, sí, no importa cuál sea el resultado de hoy, va a haber que negociar. En la Cámara Baja depende si hay que negociar 1 o 2 diputados, y en la Cámara Alta ya en realidad tiene la mayoría el Frente Amplio. 5 minutos, ¿eh? Quedan 5 minutos para que Rafael Porsekansky lo diga. Qué tensión. Por eso, yo quería recordárselo. Me pone nerviosa esto. No, es que justamente es lo que quería. Es lo que quería. Ay, sí. La veo tan aplomada. No, yo estoy nerviosa, la verdad. Porque acá además empieza, hay que decirlo, acá empieza a haber mucha tensión dentro del estudio. Las preguntas que no paran de llegar por mensajes a todos los celulares, tratando de saber algo, de ganar algún minuto más a la hora de conocer esa respuesta. No, la pregunta que yo quería hacerle a Vicky tiene que ver un poco cómo se empieza a trabajar políticamente a partir de mañana lunes. Y la pregunta va porque condiciona y mucho el resultado de esta elección, porque no termina acá el proceso electoral, tenemos mayo el año que viene, y mucho depende del resultado de esta elección, sobre todo para la hora de definir quiénes serán los candidatos en las distintas intendencias, pero además el peso con el que van a llegar esos candidatos a participar de las elecciones departamentales. El humor, el estado de ánimo, claro. Es eso, para mayo, como dice Emilio. Sí, hay una parte que sí es el humor, y hay otra parte que igual ya está determinada por el peso de los sectores que hubo en la elección de octubre, ¿no? Octubre fue determinante a la interna de los partidos para decir, bueno, este es el escenario que está planteado y en cada uno de los departamentos cómo van a competir. De hecho, para muchos sectores de los partidos políticos se jugaban mucho más lo que tiene que ver con la departamental que incluso el peso político que tenía, digamos, su sector dentro del partido en su conjunto a nivel nacional. De hecho, el MPP ya se abrió de esa discusión para Montevideo. Sí. Dijo que no va a proponer candidato para la intendencia de Montevideo en mayo. Le dejó las manos libres al resto del Frente Amplio para que lo haga. Sí, hay que ver digamos, cuál es la contrapartida de esa negociación, ¿no? O sea, si eso tiene que ver con un mayor poder a la hora de definir o tomar decisiones sobre el Ejecutivo. Exacto. Claro. También hay que ver, la coalición efectivamente va a competir junta, digamos, en algunos departamentos claves, ¿no? Algo también diferente a lo que sucedió 5 años atrás. Donde hay gobierno al frente. Sí. Por lo pronto, seguro, donde hay gobierno al Frente Amplio. Sí. Bueno, hubo cambios en la elección de octubre. Estamos esperando que se cumplan estos 2 minutos y 50 segundos para poder hablar de resultados y sobre todo para hablar de algunas cuestiones que son importantes. La diferencia en cuanto a cómo ha sido el peso de la votación en el área metropolitana, en el interior del país. Mucho lo repasábamos, Vicky, después de lo que fue la elección del 27 de octubre, cómo había cambiado el mapa país en cuanto a los resultados electorales con lo que había sido la elección de 2019, y en el día de hoy eso también puede jugar y muy fuerte. Sí, de hecho, lo decíamos con Rafael anteriormente, pero es posible que esa cantidad de personas que votaron más en esta elección con respecto a la de octubre se dé una suerte de rotación, por lo cual no significa que vaya a haber un mismo comportamiento electoral en cuanto a el peso que tiene Montevideo versus el interior, sino que tenemos que ver cuál va a ser ese resultado electoral en cada uno de los distritos. O sea, que en realidad pueden haber ingresado efectivamente más votantes, pero también pueden haber salido otros. Se habla de que en los circuitos rurales se votó también mejor, al igual que hubo algo de voto más significativo del extranjero. Claro, a nivel político y haciendo un análisis ya más fino, el resultado de esta noche, sea cual sea, ¿qué correlato tiene con el apoyo o la desaprobación al gobierno actual, al gobierno de Luis Lacalle Pou? Bueno, el gobierno de Luis Lacalle Pou es un gobierno con altísimo apoyo, ¿no? Que termina de hecho, era uno de los datos que en algún punto, si mirábamos la intención de voto del Frente Amplio, pero la aprobación del gobierno de Luis Lacalle Pou, era como, bueno, hay como 2 escenarios posibles, ¿no? Sí. Y habla de este escenario también cerrado, por lo menos en proyección, más allá de que falta un minuto para que tengamos datos, de si efectivamente es un escenario tan cerrado, pero podemos decir de que la mitad de la ciudadanía apoya al gobierno de Luis Lacalle Pou y seguramente eso sea algo que se confirme, ¿no? O sea, claro, que digamos que el resultado electoral de hoy, también tan cerrado, represente un poco esto. Último minuto previo a escuchar a Rafael Porsekansky. Estamos viendo en imágenes cómo se está viviendo esa previa. Por ejemplo, en el búnker del Frente Amplio, en el estrado ubicado sobre el NH Columbia, sobre la Rambla Portuaria,
También estamos viendo desde el dron cómo se está viviendo en el estrado ubicado sobre la sede del comando de la coalición republicana, allí en Boulevard Artigas, y por supuesto el conteo de votos, ese escrutinio que se sigue desarrollando en los distintos circuitos, se siguen abriendo sobres. Y ahora sí, Jaime, bueno, la pelota está en tu cancha. Bueno, acá la verdad que este teclado, no se imaginan cómo ardía este teclado y cómo está llegando la información. Vamos a tener, obviamente, una cuenta regresiva para saber el nombre del nuevo presidente de la República. 5, 4, 3, 2, 1. El próximo presidente de la República, Yamandu Orsi, del Frente Amplio. Muy bien. Bueno, esa es la proyección, el resultado que da Opción Consultores aquí en Telenoche. 48.7% la proyección de escrutinio de Opción Consultores. Con esta proyección, Yamandu Orsi, presidente de la República desde el 1 de marzo de 2025. La vicepresidenta Carolina Cose. Bueno, las primeras impresiones. Primeras impresiones, primero aclarar algo. Esta no es la cifra final del escrutinio, es nuestra cifra final. ¿Por qué nuestra cifra final? Porque avanzó muy rápido el conteo de votos. Nosotros nos propusimos tener 15.000 votos, prácticamente los tenemos. Y esta es nuestra cifra final de la proyección de escrutinio. Lo que pueden haber de la Corte son variaciones, pero por nuestros márgenes de error los intervalos no se tocan y por tanto Yamandu Orsi va a ser el próximo presidente de la República. No es una distancia que esté 100% confirmada, puede ser un poco superior, un poco inferior, pero lo que no está en duda es quién va a ser el próximo presidente según nuestra proyección de escrutinio. ¿El dato de la coalición? El dato de la coalición, 48-7, 46-7. 46-7, o sea, 2 puntos de diferencia. 2 puntos de diferencia en nuestra proyección de escrutinio. Con esos 2 puntos es que efectivamente se puede hacer la afirmación. Exactamente. Es una distancia suficiente para poder decir que Yamandu es el próximo presidente. Exactamente. Y hacer una aclaración, el jueves dimos en Opción una ventaja de 4 puntos, pero en el día de hoy enviamos un reporte a diferentes, por supuesto al equipo de Telenoche, pero a diferentes referentes periodísticos, y la distancia final que la encuesta post-veda de Opción registró es de 3 puntos, o sea que está dentro del margen de error ese resultado. Y este resultado no puede variarse ni con observados, ni con... Los observados pueden variar un poco la tendencia, pero resulta realmente irreversible la distancia por nuestra proyección de escrutinio. Rafa, con estos 15.000 votos, ¿se puede definir dónde se asienta esta victoria de Yamandu Orsi? Bueno, sí, tenemos algunas pistas en ese sentido. Ustedes saben que los circuitos tienen registrados un promedio etario. Les voy a dar un dato muy básico. Si las elecciones hubieran sido celebradas entre los menores de 50 años, Yamandu Orsi hubiera ganado cómodamente. Si hubieran sido realizadas entre los mayores de 50, quien hubiera ganado cómodamente es Álvaro Delgado. Una victoria de cerca de 15 puntos seguramente en Montevideo, victoria también en el departamento de Canelones y victorias de Delgado en el resto de las regiones con la excepción del litoral donde está peleado la disputa ahí. Pero es claramente también una segmentación del voto muy clara, cosa que venimos viendo en general en diferentes elecciones. Vicky, primera impresión. Primera impresión es que no tenemos gobierno dividido, ¿no? Los cientistas políticos hablamos mucho de esto, que es esa situación en la que se da en que quien detenta al Ejecutivo no tiene la mayoría en una de las cámaras. Entonces, estamos en una situación de no gobierno dividido, que esto en Estados Unidos es bastante habitual, o sea, el Frente Amplio también tiene el control del Senado, lo que le falta es poder hacer un acuerdo para tener esos 2 votos en diputados, pero a ver si lo hace en función de proyecto a proyecto o en realidad con algún tipo de acuerdo con algún sector. Los vamos a interrumpir un segundito nada más, porque después de conocido este dato por parte de Opción Consultores, está hablando Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, lo escuchamos. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hasta que me muera le voy a agradecer a cada uno de los que salieron a chancletear por cada lugar del territorio nacional. Y a los dirigentes blancos y colorados y de Cabildo Abierto que se sumaron a Orsi. Con todos ellos vamos a hablar y vamos a conversar, pero también con quienes no nos votaron. No lo sé porque bajé, ni bien tuvimos el resultado consolidado. ¿Delgado llamó a Orsi? No, bajé, ni bien se tuvo el resultado consolidado, pero supongo que sí, y bueno, hay un nuevo gobierno, hay una nueva esperanza, se abre un nuevo camino, ahora vamos a dialogar con todos.
El lunes, mañana tenemos unas cuantas actividades. El martes citamos al secretariado a las 2 de la tarde para evaluar el resultado, pero también para darle el papel que el Frente Amplio tiene que jugar en el nuevo gobierno. Fernando, que también es estar cerca del pueblo y cerca del presidente del gobierno. ¿De qué se acuerda? De mi mamá, que era frente amplista hasta la médula. Fernando, ¿van a llamar a la que calle Pou? estaría muy feliz. ¿Van a llamar a la calle Pou? Yamandú está con eso, lo bajé y bien se supo el resultado. ¿El equipo cuándo se debería nombrar? Hay que empezar a trabajar el martes, no se puede nombrar un equipo antes de ganar. El que ya está nombrado, como ustedes saben, es Odone. Bueno, ahora, a partir de ahora empezará la construcción de... Pero hay un gran elenco para gobernar y hay un gran elenco para dirigir la fuerza política. O sea, ¿está el gabinete más allá que no le hayan dado públicamente? No. Y es el presidente el que designa, conversará con Carolina, con los sectores, con el Frente Amplio, pero quien va a designar es el presidente. Esta semana puede ser una semana decisiva como para poder designar personas de nuevo. Hoy fue decisivo, hoy ganamos, por lo menos tenemos que disfrutar un día. A partir del martes empezamos a pensar en la estrategia del gobierno, que está seguramente muy avanzada en términos de programa y de propuestas, como planteó Yamandú tanto en Colonia como en el debate presidencial, pero luego hay un conjunto de hombres y mujeres para llevarlo adelante. Usted como presidente de la fuerza política que acaba de ganar, ¿cuál es el mensaje para el país, para todos los ciudadanos? Que vamos a gobernar con unidad. Que lo que dijo Yamandú cuando terminó la interna no era jugando. Nosotros venimos a unir al Uruguay y queremos que gobierne la honestidad y vamos a trabajar de manera tal de garantizar un gobierno de calidad que garantice avances democráticos para la persona, pero que también garantice mejora de la calidad de vida, mejora de las jubilaciones mínimas, mejora de los salarios mínimos, y para eso hay que trabajar mucho. Bueno, bien, ahí estaba la palabra de Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Compañeros, ahora perdí el retorno. Esto seguramente habrá sido por, bueno, lo que es este momento en donde hay, obviamente, bastante desprolijidad, mucho descontrol, gente saludándose, abrazándose, se escuchan bombas, los gritos de la gente que está sobre la Rambla. Y la realidad es que aquí inmediatamente que Rafael Porsekansky, así en vivo con ustedes en el estudio, daba que Yamandú Orsi es el nuevo presidente electo de los uruguayos, inmediatamente se generó un gran festejo, personas abrazándose en las afueras del hotel y fundamentalmente una euforia importante de quienes están de frente al escenario sobre la Rambla. Vuelvo con ustedes. Gracias, Nico. Quedamos atentos a lo que suceda por allí. La atención está puesta ahora en el NH Columbia, en lo que diga el presidente electo de los uruguayos, Yamandú Orsi, en unos minutos nada más, cuando salga a hacer ese primer discurso ahora como presidente electo. El Frente Amplio gobernará los próximos 5 años el país. Exactamente, estábamos viendo la imagen, lo que sucedía, esa contracara entre el NH Columbia y por supuesto el búnker de la coalición republicana. En minutos nada más vamos a ir hasta allí para ver cómo se recibió esta noticia por estas horas. También vamos a tratar de acceder a la información que están manejando nuestros compañeros desde exteriores respecto a las comunicaciones propias que se realizan por estas horas, comunicaciones de estilo entre el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también entre los dos candidatos que están participando, que participaron de este balotaje en el día de hoy, y además, por supuesto, el discurso que se está esperando por parte de Álvaro Delgado, que seguramente sea el primero que salga a escena antes de Yamandú Orsi, que será el encargado de cerrar la etapa discursiva en la noche de hoy. Todo mucho más rápido de lo que nos imaginábamos, ¿no? Sí, Pereira además decía recién que Yamandú Orsi había quedado con esa comunicación con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Seguramente se esté en eso también. Pero mientras Rafa sigue procesando, sigamos analizando nosotros, ¿no? Sí, sin duda, pero además creo que la bajada de Fernando Pereira a los 2 minutos que Rafael dio el resultado es una señal, porque no hubo que especular nada, Rafael. O sea, también el Frente Amplio obviamente manejaba esta información y bueno. Sí, hay que recordar que el Frente Amplio realiza su propia proyección de escrutinio. Claro. Es decir, la misma técnica la aplica con militantes, ¿verdad? Pero, de nuevo, con una muestra aleatoria tiene su propia proyección. Pero lo que voy es que ese inmediato reconocimiento por parte del presidente de la fuerza política es una señal clarísima de que, bueno, ya la distancia es clara, ¿no? Es así, es así. Uno de los puntos que queda para analizar ahora es de dónde robó votos el Frente Amplio, la famosa, ¿no?, de pecera. cara a esta segunda vuelta. ¿Qué podemos decir a esta hora? Vuelvo a la encuesta, ahora sí. A ver. Porque nosotros en noviembre, entre una cosa y la otra, ejecutamos 4.000 casos. Bien.
¿Cómo se distribuye aproximadamente, si lo pensamos por voto de octubre, porque hay que ver los que no fueron a votar, pero uno podría decir que el Frente fidelizó prácticamente toda su base electoral de octubre, votó 44, prácticamente toda, le sumó un porcentaje de electores, sobre todo socios de la coalición republicana, colorados, cabildantes, independientes y el recién llegado Partido Constitucional Ambientalista. Seguramente allí debe haber sumado en el entorno de los 2 a 3 puntos. Y después, aproximadamente de nuevo, unos 3 puntos más, entre lo que puedan ser algunos votantes blanco nulo de octubre, algunos votantes de Identidad Soberana, del PERI, de la Unidad Popular, ¿verdad? Y algún otro voto más que votó en octubre. Esa sería la distribución general. Era un escenario muy desafiante para la coalición porque le implicaba básicamente retener el 95% o más de los socios de la coalición republicana. Fidelizar casi 100% del Partido Nacional y el 95% de los socios de la coalición. Te lo iba a plantear en esos términos. Es decir, el Frente Amplio, el 100% de votantes del Frente Amplio de octubre lo votaron ahora. Sí. Y además rescató otros votos. Lo que es seguro que ninguno de los socios de la coalición, ni ninguno de los partidos pequeños votaron lo mismo que en octubre. Exacto. Y seguramente quien votó a Delgado en la primera vuelta lo votó ahora. Sí, casi el 100%, esto lo mostramos varias veces en las encuestas de opción también. Y hay que destacar, no obstante, que la fidelización del bloque de la coalición en esta elección es muy alta. Claro. El problema es que partió con una ventaja muy corta. Muy corta. El Frente Amplio tenía un piso muy alto de la elección. El Frente un piso alto. Entonces, con perder pocos votos, pocos porcentajes, ya se revertía la tendencia por el famoso efecto doble, ¿verdad? Que siempre has explicado en qué consiste, claro. Exacto. Ahora, es una señal también sobre el estado de la coalición. ¿En qué sentido? Habla de una coalición más abroquelada, de menos fugas, ¿verdad? Y deja instalada una pregunta, octubre y noviembre dejan instalada la misma pregunta. ¿Irá esto hacia un lema único o mantendrá este formato de abrir el menú en octubre como una especie de interna de la coalición, interna 2, para luego sí abroquelarse en noviembre ante el Frente Amplio? Ahí es donde radica la diferencia. A ver qué dice la politóloga de esa pregunta de Rafael. No, en esto que decía Rafa de esta identidad de la coalición republicana, es bien interesante mirar el antecedente 1999, ¿no? Donde el Partido Colorado y el Partido Nacional también tenían una experiencia de gobierno en conjunto, y es, si se quiere, el caso anterior en el cual no era la coalición republicana en ese momento, pero la retención de votos entre octubre y noviembre es también significativamente alta, y ahora se vuelve a dar lo mismo, ¿no, Rafa? Que es una retención alta, más allá de que no le da para ganar en esta elección. Un segundo, que está hablando Juan Castillo en la Colombia del Partido Comunista. Fórmula electoral para dirigir los destinos del país. Ese desafío lo tomamos como lo que es, lo tomamos como una prenda importante para cumplir un programa de gobierno y para resolver gran parte de las angustias que tiene nuestra población. Los temas de trabajo, los temas de mejorar la economía, los temas de abrir el Uruguay al resto del mundo, los temas de derecho en educación, en seguridad social, en salud y en vivienda. Tantos derechos postergados, hoy hubo una síntesis política, y esa síntesis política expresa una clara mayoría en favor de Yamandú y de Carolina. Y nos da la responsabilidad al Frente Amplio, a las Frente Amplistas, a los Frente Amplistas, de no equivocarnos. No tener otra vez que tener que hacer una autocrítica. Vamos a cumplir con el programa del gobierno y el Uruguay va a ser mejor, va a ser feliz, va a ser para todas y para todos. Hoy Mujica decía, sea quien sea gobierno, va a tener que dialogar. ¿Cómo lo toman ustedes eso también el día después? Para el Frente Amplio, dialogar y negociar es una cuestión que nos ha fortalecido. 53 años de vida como fuerza política, la mayor parte de nuestra militancia y de nuestros dirigentes se ha gestado precisamente a partir de la negociación y del diálogo. Bueno, mañana hay que recomponer. Hoy hay una parte importante del país que festeja y hay otra parte que no festeja porque había hecho otra opción. Mañana hay que reconstruir. El Uruguay es de todas y de todos los uruguayos, y ese es el gran mensaje que estamos dando la fuerza política. ¿Se dedicó a establecer una grieta? Yo no sé si Delgado, no quiero, vuelvo a decir, que la emoción o el entusiasmo no me lleve a decir cosas que mañana tenga que arrepentirme. Pero que hubo intentos en dividir a la sociedad uruguaya, los hubo.
que la sociedad uruguaya no es lo mismo, es cierto que no es lo mismo. Hay algunos que están pasando necesidades y hay otros que nadan en la riqueza. Eso no es justo para el país y eso es lo que hay que resolver. ¿Recibió la llamada a Yamandú Orsi ya se han comunicado con él? Hasta este momento todavía no había bajado Yamandú, tal vez la haya recibido. Muchas gracias. Bien, hasta ahí teníamos entonces parte de la declaración de Juan Castillo. Reiteramos, seguimos repasando repercusiones tras lo que es la victoria de Yamandú Orsi dentro de lo que es este balotaje. Será el próximo presidente de la República a partir del 1 de marzo del año 2025, del próximo año. Hay una pregunta que creo que es de orden. Hoy les preguntaba a Rafael y a Vicky en qué se asentaba esta victoria de Yamandú Orsi. Bueno, ahora les voy a dar vuelta a la pregunta. ¿En qué se asienta la derrota de Álvaro Delgado? Teniendo en cuenta que tenemos a un presidente de la República que va a terminar su mandato con prácticamente un 50% de aprobación de gestión, más de la mitad del país aprueba de cierta forma su gestión. Sin embargo, su candidato que apostaba a una reelección no logró captar o por lo menos conseguir el apoyo suficiente para lograr imponerse en este balotaje. Además, el más cercano a la calle, como es de la Delgado. Sí, hay que tener en cuenta que los delfines políticos no siempre les va bien, ¿no? Igualmente es una elección en la cual le va muy bien, ¿no? Estamos hablando de una coalición republicana que logra retener a un porcentaje del electorado muy significativo y que no compitió en primera ronda con un lema único. Incluso yo hoy de cara en la jornada electoral decía, qué particular que no tengan, por ejemplo, merchandising propia de la coalición, ¿no? O sea, claro. En esto de ver banderas, se veían banderas del Partido Nacional, alguna bandera de algún socio de la coalición, pero no había ni siquiera una identidad que los nucleara. Sin embargo, bueno, no logra ganar, pero es un muy buen desempeño electoral también. Está hablando Blanca Rodríguez, senadora electa del MPP. De recorrer todo el país varias veces, de conversar con la gente. Yo creo que hay un reconocimiento a ese trabajo impresionante y a la propuesta, sin duda. Ahora comenzar a trabajar y a desarrollar aquello que se prometió en campaña, es el desafío más grande. Ya veníamos trabajando, ¿verdad? Porque quienes sabíamos que después del 27 de octubre que íbamos a estar integrando el legislativo, ya comenzamos a trabajar, a armar equipos, a preparar los temas en los que queremos estar. Pero bueno, ahora digamos que es con otro aire y también obviamente siempre en comunión con el programa del Frente Amplio, ¿no? Y en diálogo con el equipo de presidencia. ¿La diferencia en el porcentaje y que se conocieran los datos ahora los sorprendió? Es más de lo que decían las encuestadoras, es más de lo que decían las encuestadoras. Uno siempre piensa que le va a ir bien y de pronto todo indicaba que iba a ser una victoria ajustada y bueno. ¿Cuánto pensó que había que esperar más para festejar? No, vos sabés que no, cuando hay unanimidad en las consultoras que además tienen tanta experiencia trabajando tanto tiempo, realmente, y además sabemos que hay profesionales muy capaces ahí, realmente ni bien aparecieron las primeras proyecciones de escrutinio. Obviamente ya la diferencia nos estaba marcando esto, ¿no? Esta victoria y esta alegría enorme que tenemos ahora. ¿Cómo te gustaría encarar esta nueva etapa? ¿En el legislativo, como te eligió la gente, sí, o claro, en el ejecutivo? En el legislativo, como me eligió la gente. ¿Qué le falta al legislativo? ¿Qué le vas a aportar en el legislativo? Bueno, no es lo que yo le vaya a aportar. Vamos a trabajar todos juntos. Descarto el compromiso que tienen todos los senadores, no solo los del Frente Amplio, en trabajar buscando lo mejor para el país. O sea que lo que buscamos es trabajar en conjunto por, sobre todo, mejorar la situación de aquellas personas que están con más dificultades para vivir la diaria, ¿no? La idea es allí. ¿Mañana se comienza a ajustar el país de los acuerdos y las negociaciones? Bueno, supongo que ahí estará trabajando el equipo de presidencia. Todo esto es muy reciente, o sea, recién nos acabamos de abrazar, o sea que no les puedo decir más que esto ahora. ¿Por qué ganó el Frente? Bueno, yo creo que el Frente ganó, entre otras cosas, porque hay necesidad de un cambio en muchas áreas de la vida del país. Y la gente volvió a creer en la capacidad de gestión y de realización que tiene el Frente Amplio y que la demostró en los 15 años de gobierno. La gente quiere volver a tener resueltos temas que son básicos: salud, vivienda, educación, comida, trabajo. Y en las propuestas del Frente Amplio hay planteos muy claros en relación a estos temas. Así que creo además que hubo un esfuerzo muy grande del Frente Amplio por proponer, por hablar permanentemente de propuestas, por hablar de lo que se quería hacer. Fundamentalmente el objetivo era hablar de eso y no hablar de otras cosas, ¿no? Y creo que eso que era una consigna que nos dio Yamandú Orsi, la mantuvimos todos hasta el final. Hablar de lo que queremos hacer, hablar de las propuestas, hablar de los planteos del Frente Amplio. Y creo que la gente terminó atendiéndolos, escuchándolos
y entendiendo que era lo mejor para este momento de la vida del país. Viene la transición ahora, ¿qué periodo de transición espera usted con el gobierno? Todavía no hemos hablado de eso, o sea, todavía no tengo idea, no puedo decirles, nos acabamos de abrazar recién para festejar, no tengo idea de cómo se va a plantear eso, los tiempos que va a llevar, descarto que va a ser una transición ordenada, porque eso es lo mejor para Uruguay. Hay experiencia en transiciones en nuestro país, hay gente trabajando tanto en el gobierno como en los equipos del Frente Amplio que estuvieron en otras instancias y en otras transiciones, o sea que descarto que eso va a ser algo que va a fluir sin problema. ¿Fue necesaria la autocrítica del Frente Amplio para obtener estos resultados? ¿Fue necesaria la autocrítica que hizo el Frente Amplio para llegar a este punto? Siempre es necesaria la autocrítica, es un tema de honestidad. Si se la pedimos a las personas, con más razón la tiene que tener una fuerza política. ¿Se usó de la idea de que el Frente Amplio podía no llegar a tener gobernabilidad por parte del gobierno? Bueno, yo creo que en realidad nosotros en ningún momento estuvimos planteándonos eso de que íbamos a no dar gobernabilidad, que íbamos a trancar. La idea era gobernar de la mejor manera. Ahora, es innegable que hay que tener la voluntad de especiales mayorías. Bueno, sí tenemos un problema de audio, que se cortó la señal, pero estamos viendo el dron que muestra